Electoral para entender lo que representan estas nuevas figuras encabezadas por Elvis Amoroso. Vamos a conversar con Tony Frangi, periodista especializado en política, sobre justamente los anuncios que se dieron ayer, la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Tony, un gusto conversar contigo, bienvenido. Hola Lila, ¿cómo estás? Muchas gracias, el gusto es mío. ¿Qué impacto tiene la designación de este nuevo Consejo Nacional Electoral, estas figuras que además destaca quien encabeza el órgano electoral? Elvis Amoroso es precisamente responsable de la inhabilitación a una de las personas que está aspirando a postularse como candidata en las eventuales elecciones presidenciales del año 2024. Bueno Lila, yo creo que tú has dado en la clave sobre el asunto. Indudablemente la designación de Amoroso como rector principal del Consejo Nacional Electoral puede entenderse como una estrategia de parte del oficialismo para espantar votos de la oposición. Estamos hablando de una figura que no solo está sumamente relacionada con las políticas del gobierno, sino que además, bueno, está detrás de la inhabilitación de quien lidera las encuestas de las primarias opositoras. Entonces, indudablemente se está enviando un mensaje de esa forma. Pero también se está repitiendo la fórmula del CNE previo de poner 3 rectores que están ligados o relacionados al oficialismo y 2 rectores que están vinculados con la oposición, en este caso con Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, que son 2 partidos de línea moderada dentro de la plataforma unitaria. ¿Qué podemos decir precisamente de estos dos rectores eh, que están vinculados de alguna manera con Un Nuevo Tiempo de Acción Democrática? Porque son figuras que no necesariamente son tan conocidas para el ciudadano común, es decir, no han ejercido cargos tan relevantes. Sí, indudablemente no son figuras opositoras muy conocidas, no tienen, por ejemplo, la imagen pública que podría tener el rector Picón previamente, pero bueno, en el caso del Pino, él ya estuvo previamente en el CNE por varios años, ya ha trabajado en el organismo, y creo que puede entenderse como un tipo de concesión o negociación con la contraparte opositora, sobre todo ahorita que tenemos estos nuevos reportes de Bloomberg, Ujú. donde se ha hablado de negociaciones directas entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro para asegurar garantías electorales a cambio de un levantamiento de sanciones, de algunas o todas las sanciones. Entonces podría entenderse esto como parte de un tipo de concesión o negociación previo a las elecciones del 2024. Otra de los nombres que destaca es precisamente el de Carlos Quintero, que ya tenía años desempeñándose como un rector suplente en el Consejo Nacional Electoral y había trabajado en la Junta Nacional Electoral, que es el órgano que se encarga de la dirección, la supervisión y el control de todos los actos relacionados a los comicios, y había sido señalado quizás por ser una de las personas que no promovía la transparencia o la confianza para con el Consejo Nacional Electoral. En esta oportunidad es ahora rector principal. ¿Qué se espera de Carlos Quintero y por qué es una figura tan importante para la trama electoral que promueve el oficialismo? Bueno, Carlos Quintero ha sido escrito como el cerebro electoral del oficialismo. Es una persona que ha desarrollado estrategias y prácticas en torno a todo el sistema electoral y creo que indudablemente es parte de esta misma estrategia de espantavotos que se está tratando de aplicar por medio del CNE. Y es un tema que en verdad es muy álgido, el tema de transparencia y de garantías en el proceso electoral, porque es prácticamente lo que ha desatado la crisis política entre chavismo y oposición en los últimos 5, 6, 7 años. Entonces creo que el hecho que se hable de que el cerebro electoral del oficialismo está ahorita de rector principal es un mensaje que se está enviando a la oposición, de la misma manera que la designación de Elvis Amoroso es un mensaje que se está enviando a la oposición y sobre todo a los votantes opositores. Sí. Que, bueno, recordemos que, por ejemplo, los 3 municipios del este de Caracas históricamente han sido el mayor bastión del antichavismo y en el último proceso electoral de 2021 mostraron los niveles de abstención más altos del país. Y creo que se está buscando un poco replicar ese comportamiento de los votantes opositores. Y justamente hablando de abstención y participación en las elecciones, ¿cómo se conjuga ahora el escenario de los discursos de quienes están aspirando a hacerse con esa candidatura de la oposición y este nuevo Consejo Nacional Electoral? Porque pareciera que la ruta electoral vuelve a estar sobre la mesa, a pesar de que la abstención había sido parte de la estrategia en procesos previos. Eh, pero estamos viendo este Consejo Nacional Electoral que, como tú has dicho, puede desestimular a muchos a moverse para votar.
¿qué vamos a ver en términos de discursos con respecto a esta autoridad electoral que acaba de ser designada? Bueno, yo creo que al lanzar los dados todavía hay que ver qué sucederá con las primarias opositoras y quién quedará con el liderazgo opositor electo por los votantes opositores si es que hay primarias. Ahora, yo creo que el tema electoral sin duda está de vuelta en la mesa. Hemos visto incluso figuras que históricamente lo han rechazado, como María Corina Machado o el Partido Voluntad Popular, han asumido de nuevo una ruta electoral, sin embargo de matices, porque por ejemplo ayer vemos que Caleca, que es un precandidato que ha agarrado cierto protagonismo recientemente, puede ser una figura poco conocida entre el votante general, está hablando que incluso con el nuevo CNE la oposición está dispuesta a participar y ganar estas elecciones. Yo, por ejemplo, no creo que Machado tenga la misma disposición, Sí, considerando además su inhabilitación y un discurso un poco ambiguo sobre llegar hasta el final. sí. Entonces creo que hay que ver un poco qué va a pasar en los próximos meses, pero por ahora la oposición en general parece dispuesta a seguir la ruta electoral a pesar del nuevo CNE y participar con cualquier condición en contra que esté para tratar de lograr algún tipo de victoria electoral en 2024. Que incluso otros partidos ya se han pronunciado, a pesar de que no necesariamente avalan la designación de los nuevos rectores, la nueva configuración Sí, del CNE, pero correcto. ratifican o reiteran el compromiso con el voto y la ruta electoral, ¿no? Que es el caso de Primero Sí, Justicia. exactamente. Y de hecho vemos brechas entre quienes están afuera y están adentro, porque justo con el caso de Primera Justicia vemos que, bueno, Enrique Capriles criticó la designación de Luis Amoroso, pero aún así está dispuesto a seguir en la ruta electoral, Ujú. mientras que Julio Borges, que está en el exilio, describió a los rectores no oficialistas como pseudo opositores. Mm. Entonces creo que por lo menos las fuerzas políticas que siguen en el país están dispuestas a seguir en la ruta electoral a pesar del nuevo CNE y han sido vocales al respecto, sobre Ese- todo el caso de Primera Justicia en Venezuela. Tony, se había especulado mucho sobre el nombramiento nuevamente de Roberto Picón. Estaba esa Ujú. expectativa, había sido postulado. Recordemos que era uno de los rectores del CNE que estaba hasta hace apenas un par de meses. ¿Qué señales da que no haya estado incluido entre los nuevos rectores? Bueno, sí se circuló mucho el nombre, pero tengo entendido por fuentes cercanas a Picón que él nunca consideró muy grande la posibilidad de retornar al CNE. Yo creo que Picón se había convertido en una suerte de figura muy relacionada con la oposición, que había agarrado además cierta fama de tratar de preservar garantías y métodos de transparencia y creo que en el fondo eso se volvió una imagen que puede incomodar al oficialismo y que envía un mensaje contrario a lo que se está tratando de enviar con esta situación. Entonces creo que no poner a Picón es prácticamente la contraparte de poner a Amoroso, ¿no? Sí. Es parte de una misma estrategia. Creo que al final del día Picón generaba cierta confianza en los votantes opositores por su trayectoria y por las prácticas que hizo durante el CNE. Y bueno, eso es lo contrario de lo que se ha buscado con la designación de algunos de estos rectores de línea dura, como mencionamos previamente. Sí. Ahora, hablando de los retos que tienen estos dos rectores, hablamos del Pino y también de Aimé Nogal. ¿Cuáles son quizás esos retos para tratar de velar por esas condiciones que generen confianza en procesos electorales? Y también, ¿cómo queda Pedro Calzadilla, que había sido presidente del Consejo Nacional Electoral hasta que presentó su renuncia a mediados del mes de junio, y esto da pie a esta nueva designación, porque quizás fue el que permitió que en Barinas se repitiese esa elección que logra arrebatarle ese bastión para el oficialismo al Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el Estado de Barinas. Uh-huh. Cuan- Bueno, sí, indudablemente, como mencionas, el caso de Calzadilla, Calzadilla prácticamente fue sacado de la escena por eso mismo. Resultó ser un poco, vamos a decir, más blando de lo que se puede esperar de un rector del oficialismo, o más entregado quizás a ciertas prácticas institucionales y transparentes que no se tienden a asociar muchas veces en estas situaciones de un rector oficialista. Sin embargo, creo que como tú decías, Nogal y Del Pino tienen ahorita el reto de seguir tratando de mantener esas prácticas institucionales, el respeto al voto, el respeto a los resultados y demás prácticas regulares en vez de irregulares que tienden a denunciarse muchas veces por la sociedad civil en los procesos electorales en Venezuela. Y por supuesto, tratar de evitar que una agenda de línea dura se imponga en torno al manejo de las elecciones en Venezuela, ya que como mencionamos previamente, estamos hablando de que el nuevo rector principal está ligado a las inhabilitaciones que la oposición y la comunidad internacional han denunciado
en los últimos meses. Sí, que por cierto, la comunidad internacional solicita, pide condiciones o garantías electorales, elecciones libres, un proceso que pueda generar confianza y a través del cual se puedan dirimir las diferencias entre los venezolanos, pero eso también está supeditado al tema de las sanciones. Ha sido quizás ofrecido a cambio del levantamiento de algunas sanciones. ¿Cuán importante está siendo el tema de lograr esas garantías y cuál es el margen de maniobra? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar el gobierno en concesiones en materia electoral para el levantamiento de sanciones? Sí, indudablemente es un tema que está en discusión en la mesa, un levantamiento de sanciones parcial o total a cambio de garantías electorales. La cuestión es que hay que ver hasta qué nivel el gobierno, como tú dices, está dispuesto a llegar a dar esas garantías. Por ejemplo, yo veo muy difícil que levanten todas las inhabilitaciones a los precandidatos. Este, entonces habría que ver, por ejemplo, qué otras prácticas estaría el gobierno dispuesto a ceder en torno, por ejemplo, a las denuncias que hizo la misión de observación de la Unión Europea en 2021 en cuanto al proceso electoral en sí y la asimetría de poder entre chavismo y oposición a la hora electoral. Se ha hablado que Estados Unidos, por ejemplo, estaría dispuesto a levantar sanciones en cuanto a temas financieros, temas de bonos, también temas de empresas americanas que brindan servicios petroleros en el país, que es algo que beneficiaría a Chevron, que está explotando y exportando petróleo venezolano. Y, y bueno, esto es lo que estaría actualmente en la mesa. Sin embargo, creo que todavía falta mucho para ver hasta qué punto llega esto, porque sí, se están hablando de nuevas negociaciones directas entre Venezuela y Estados Unidos, pero prácticamente esto es un proceso que inició después de la invasión de Ucrania en 2022 y que la realidad es que no ha dado frutos. Más allá de una licencia limitada a Chevron, no hemos visto nada muy diferente, más bien hemos visto un empeoramiento de las condiciones electorales en los últimos meses y, y no sé por qué ahorita la situación podría cambiar. Quizás en búsqueda de un cash flow el gobierno esté dispuesto a dar más garantías, pero creo que eso también implicaría un cambio incluso en la manera que entendemos las elecciones, a lo mejor elecciones adelantadas o mega Sí. elecciones que incluyan también regional y parlamentario. Sí, que además también hay que tener en cuenta que justamente después de la inhabilitación a María Corina Machado, cuando el Parlamento Europeo se había pronunciado condenando esta imposibilidad de participar en procesos electorales en el país, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le retiraba a la Unión Europea no aceptar la observación para los próximos comicios, que eso también Exacto. retira la confianza o mina la confianza que pueda haber en procesos electorales de cara al mundo internacionalmente. ¿Cómo se ve la designación de este CNE que, reitero, está encabezado por quien está inhabilitando a algunos de los precandidatos? No, indudablemente queda mal ante la comunidad internacional, sobre todo considerando precisamente la decisión del Parlamento Europeo de rechazar las inhabilitaciones a Machado, a Capriles y a otros precandidatos. Y yo creo que con lo que tú mencionas de la misión de observación europea hay que entender un poco la estrategia del gobierno, que es crear piezas de negociación desde el aire, desde la nada. Es decir, bueno, ahorita no viene la misión de la Unión Europea, entonces eso entra ahorita en las negociaciones y es una nueva garantía a la cual hay que exigir. O rehacer un CNE, prácticamente el CNE que estaba hecho vuelve a ser tema de negociación. Entonces es más o menos un poco como ir creando nueva tela de negociación. Claro. Y bueno, la decisión de nombrar a Moroso en la dirección del CNE, por supuesto, es un mensaje fuerte internacionalmente y que creo que tiene que ver un poco con lo que decíamos de que no sabemos hasta qué punto realmente el gobierno está dispuesto a dar garantías, porque es un mensaje que está dando internacionalmente que no te interesa dar garantías. Uh-huh. Entonces, creo que para la comunidad internacional es un poco es un mensaje de no va a cambiar la situación aquí o no estamos dispuestos a escuchar lo que ustedes están diciendo. Bueno, lo cierto es que ya hay nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Todavía no se sabe y se ha especulado mucho. De hecho, algunos voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, como por ejemplo Diosdado Cabello, bromea con la posibilidad de que incluso esas elecciones pudiesen hacerse antes de que termine 2023, aunque en efecto están previstas para el próximo año 2024, pero una vez se conozca también la fecha, habrá un escenario, un panorama mucho más claro de lo que viene en términos electorales para el país. Sin duda. Tony, muchísimas Y gracias. subir Uh-huh. a la política a nivel Sí. nacional. Gracias a ti, Lila, Muchísimas gracias a por la Tony invitación. Frangi, periodista, politólogo, escritor para medios como por ejemplo Bloomberg, The Economist y Caracas Chronicles. 7:23 de la mañana. Hacemos una pausa, escuchamos música de Onda, ya venimos.